Señor, vamos en este día a predicar, gloria a Dios, un tema tan precioso. Todos los temas basados en la Biblia, en la palabra de Dios, aleluya, gloria a Jesús, son preciosos, son hermosos, ¿verdad que sí? Y ministra la iglesia de Cristo, aleluya. Libro de Lucas capítulo 1, santo es el Señor, precioso. Hay una iglesia que se reúne aquí en Casa de Misericordia de Stuart para adorar al Dios Altísimo. Decimos amén y glorificarlo porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Lucas capítulo 1, santo, amén. Amén. Versículo 26, ¿lo tenemos todo? Amén. La poderosa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión gloriosa de su Santo Espíritu. Amén. El pueblo dice, amén. Aquí hay muchos pentecostales. Amén. Amén. Dice su poderosa palabra en el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dice la Biblia, el nombre de la virgen era María. La Biblia habla claro. Decimos amén. Amén. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia. Qué lindo, Jesús. Oiga lo que dice la Biblia. Has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Y llamarás su nombre Jesús, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Versículo 32. Este será grande, será llamado Hijo del Dios Altísimo, aleluya. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo conocerá esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué lindo ese pasaje bíblico, Dios mío. Versículo 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concedido un hijo en su vejez. En su vejez. Y ese es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Vamos a leer todo el versículo 37. Amén. Amén. Dice su palabra, todos juntos, amén. Porque nada hay imposible para Dios, aleluya. Y ese fue el versículo donde el Espíritu Santo me indicó: cierre sus ojos, vamos a orar por la poderosa y eterna palabra de Dios, que es viva y eficaz siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Señor, toda la gloria, toda la honra, tú eres el Dios Altísimo, y en esta casa, Dios, celebramos culto a tu nombre, con tu presencia poderosa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, glorificamos tu presencia en esta casa, te adoramos, te exaltamos, entonamos tu nombre, te damos loor, alabanza, gloria, exaltación, porque tú eres nuestro Salvador y Rey. Y en esta hora, Señor, preciosa, con el poder de tu Espíritu Santo, aquí está la sierva de Dios Altísimo. Ha llegado tu pueblo a recibir una palabra. Señor, nos postramos, nos humillamos, reconociendo que tú, Dios mío, es quien tiene palabra de vida. Y en el nombre de Jesús, Señor, me humillo, Dios mío, porque instrumentos somos en tus manos, porque a ti te place. Recibe la gloria, Jesús. Habla a cada vida, a cada alma, a cada corazón. Cuando este mensaje tú le permitas que lo oiga, Dios mío. En el nombre de Jesús, la gloria es tuya. Gracias, Espíritu Santo. Recibe la gloria, Jesús. Se pueden sentar. Decimos amén. Decimos amén, ¿verdad que sí? Amén. Santo es el Señor. El tema que el Señor me dio para este día, gloria a Dios, que hemos acabado de leer en el libro de Lucas, su capítulo 1, versículo 26 en adelante hasta el 37, es la fe. Aleluya. ¿Usted sabe lo que significa la palabra la fe?
La fe con mi fe y en fe. Gloria a Jesús. Y esa es una de las palabras, gloria a Jesús, aleluya, que como sabemos, es una palabra corta, pero es una palabra profunda, tiene mucho significado. Es una palabra que nos enseña, gloria a Jesús, a vivir, gloria a Dios. Por fe vivimos por la palabra de Dios. Por fe fue constituido el mundo. Decimos amén, gloria a Jesús. Y por fe creemos las promesas que ya Dios ha dado para su pueblo, gloria a Jesús, aleluya. Y no voy a entrar, gloria a Dios, en todos los versículos porque es muy conocido, gloria a Jesús, amén. Donde el ángel vino y vino a darle esa salutación a María, gloria a Jesús, le dijo, muy favorecida, gloria a Dios, eres tú, gloria a Dios, aleluya. Es decir, que la gracia del Señor se posó sobre esta virgen llamada María, gloria a Jesús, y Dios la usó para que ese ser, ese Salvador, viniera a la tierra, que a salvarnos a nosotros de una muerte que eterna. Decimos amén, gloria a Jesús, aleluya. Pero donde dice la palabra también que habla de María, pero también habla de Elizabeth, que eran parientes. María y Elizabeth eran parientes, y Elizabeth era de la descendiente sacerdotal de Aarón, gloria a Jesús, de la familia sacerdotal de Aarón. Está en el libro de Éxodo capítulo 6, por ahí en adelante, gloria a Jesús. Y en esa vejez que tenía Elizabeth, gloria a Dios, aleluya, Elizabeth era una mujer estéril, no podía tener hijos, gloria a Jesús, era una mujer que no podía procrear, gloria a Dios. Pero el Dios que le servimos, el Dios que adoramos, gloria a Dios, sabemos que hace las cosas en su poder, pero la gente tiene que tener fe, la gente tiene que creer que hay fe, la gente tiene que creer que por la palabra, gloria a Dios, nosotros todo lo que tenemos, lo que recibimos es porque Dios es bueno, pero que hay una fe en nuestras vidas que tenemos que activarla y ponerla en práctica todos los días. Tenemos que predicarle a la gente de la fe, tenemos que decirle a la gente, pero el primero que tiene que empezar a tener fe en todo lo que sucede, en todo lo que acontece, somos el pueblo de Dios. Glorificamos al Señor. Y esta mujer, dice la palabra que ya estaba en su vejez, la Biblia lo especifica, no podía tener hijos. Según una información que yo encontré, Elizabeth tenía aproximadamente de 60 años para arriba. Es decir, las costumbres de las mujeres se le había ido a Elizabeth, gloria a Jesús, aleluya. Y sabemos que el ángel también fue a visitar, gloria a Jesús, a su esposo, gloria a Dios, que estaba allí en el sacerdocio, gloria a Dios. Zacarías fue a visitarlo, pero esta palabra, cuando le dijo, tu mujer concebirá, a él se le hizo difícil creer esta palabra. Y eso pasa muchas veces dentro del pueblo de Dios, que Dios no da una palabra con promesa, Dios no da una palabra con promesa, Dios da palabra con promesa, y el pueblo no la cree, el pueblo no la asimila, el pueblo no la acepta. Y por eso muchas veces el mismo Jesús lo dijo, que muchos milagros no se hicieron por la falta de fe que había dentro de su pueblo. Nosotros tenemos, aleluya, que creer a lo que dice el poder de la palabra de Dios. Si vemos ese pasaje bíblico donde leímos, gloria a Dios, eran dos mujeres, gloria a Jesús. Una era entrada en sus años, que no podía procrear, y la otra, es decir, Elizabeth, no podía procrear porque era estéril. Pero si vemos el otro caso, María, gloria a Dios, no podía procrear porque era desposada. Desposada es que no había conocido varón. Entonces, pero el poder del Espíritu Santo vino sobre ella, la arropó, le hizo sombra, y ahí es que concibió. Todo esto sucede por el poder de Dios, pero sucede por el poder de la fe. Glorificamos al Señor, adoramos al Señor, gloria a Dios. Hoy es día de tener fe. Hoy es día, pastora, yo tengo fe. Pues dígale al Señor que se la aumente, porque yo pido todos los días que se nos aumente a todos la fe, para poder recibir y para poder ver. Por eso dice el libro de Lucas, su capítulo 1, versículo 37, que nada que es imposible. ¿Para quién? Para Dios. Nada es imposible para Dios cuando le creemos a Dios y cuando esperamos en Dios. María recibió esa promesa, aleluya, esa autoridad de parte de Dios, aleluya, porque María creyó, María, cuando era una virgen, creyó a la palabra, tuvo fe a la palabra de lo que Dios le dijo. Dice el versículo ahí mismo en Lucas capítulo 1, versículo 38. Mire lo que dice la Biblia. Entonces María dijo, he aquí, miren cómo especificó María. Los hermanos que van a ver este mensaje, miren lo que dice la Biblia. Vamos a leer todo el versículo 38 y vamos a detenernos un poco. Dice la palabra de Dios, aleluya. Entonces María dijo, he aquí, ¿quién? La sierva. ¿La quién? La sierva del Señor. Entonces nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Ella fue la escogida, una virgen desposada. Ella fue escogida para traer el santo ser a la tierra. Por eso es que Jesucristo es 100% Dios
y 100% hombre. 100% Dios, porque el Espíritu de Dios le hizo sombra a María. Ahí está la divinidad de Cristo, el mismo Dios. Glorificamos al Señor. Y 100% Dios, porque nació de una mujer en la parte humana. Y la Biblia está diciendo, gloria a Dios. Vamos a leer otra vez. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso se llama fe. Eso es creerle a Dios. Antes de que suceda, antes de que aconteciera, ella dijo, aquí está tu sierva, y hágase conmigo conforme a qué, a tu palabra, a la palabra que ya tú dijiste por medio del ángel, a la palabra que tú me enviaste en la salutación del ángel, aleluya, que le dijo a María, muy favorecida eres, bendita tú entre las mujeres. Y ahí es que María entonces le responde al ángel, alabado sea el Señor. Y ahí es que ella dice, conforme a tu palabra. Y dice la Biblia, y el ángel se fue de su presencia. El ángel se fue de la presencia de María. Pero la palabra que Dios le mandó a María, a la Virgen, un hombre llamado María, desposada, esa palabra ya la recibió. Esa palabra ya la creyó. Esa palabra ya la hizo para ella. Porque dijo, conforme a tu palabra es que tú vas a hacer. Y esa es la fe. La fe es cuando no hay. Estamos creyendo que Dios provee. La fe es cuando no se ve y estamos creyendo que ya está. Pero la gente muchas veces dentro del pueblo de Dios es muy lamentable que tienen que ver, tienen que tocar, tienen que palpar, tienen que sentir para después entonces tener fe. Así cualquiera tiene fe. Así cualquiera habla de la fe. Pero los años que yo llevo en el Evangelio, para la gloria del Señor, he conocido verdaderamente por la palabra de Dios lo que es la palabra fe. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que vivir todos los días. Decimos amén. Es decir, la salutación le dijo favorecida. Cuando le quiso decir eso, la salutación le dijo gozosa, gózate, regocíjate por lo que vas a recibir. Y nosotros también tenemos que gozarnos en fe, en el nombre de Jesús, sabiendo que lo que Dios va a entregar, lo va a entregar en su tiempo. Pero usted tiene que creerle a la fe. Usted tiene que creer que hay fe en usted y en mí. Amén. Y decírselo a otras personas. Bendito sea el Señor. Es decir, gloria a Jesús, que el pueblo de Dios, todos, nosotros no podemos vivir en una incredulidad como vive la gente que no le sirve al Señor. Es lamentable cuando hablamos con cristianos y usted lo oye que lo menos que tiene es fe. Pero ¿cómo puede ser posible si la Biblia, gloria a Jesús, no habla de la fe, nos dice, nos dirige? La Biblia nos enseña, gloria a Jesús, cómo nosotros podemos tener fe. Glorificamos al Señor. Y dentro del pueblo de Dios, aleluya, muchas veces hay incredulidad. ¿O no fue lo que hizo Tomás cuando Jesucristo resucitó y Jesucristo se le apareció a los discípulos? Eso no fue lo que hizo Tomás, que si él no tocó, palpaba, él no creía. Entonces nosotros no podemos ser como Tomás. Nosotros tenemos que ser, aleluya, de lo que le creemos a Dios, de las cosas que nos dicen, del propósito que hay. La incredulidad hay que empezarla a dejar, hay que empezarla a soltar. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque nosotros mismos solos se nos hace difícil muchas veces. Decimos amén. Y esa incredulidad hay que soltarla en este día. En pensar cuando la gente es incrédula, empezar, no, Dios no lo va a hacer. A lo mejor, pues puede ser, pues quizás. ¿Cómo vas a hacer decir quizás? ¿Cómo que a lo mejor? ¿Cómo que puede ser? Si tú tienes fe, tú tienes que decir, yo creo en el nombre de Jesús, que Dios en su tiempo me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Yo creo en el nombre de Jesús, que en la fe que Él me ha dado, yo voy a ver los milagros, las maravillas, los portentos en mi ministerio y en mi familia. Espíritu Santo de Dios. Eso es hablar con fe. Eso es creer que hay fe. Eso es creer. Yo he aprendido por la Biblia a dormir en fe, a acostarme en fe, a levantarme en fe y a caminar en fe. A todos los lugares donde Dios me manda. En fe, en fe, en fe y en fe. Y es bueno, aleluya, uno en predicarle y enseñarle a otros acerca de creerle a Dios, a lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Decimos, ¿saben? ¿Qué pasa a veces con la incredulidad? Que la persona se piensa que no va a recibir. ¿Qué pasa con la incredulidad dentro del pueblo de Dios? Que piensan que no van a ver con sus ojos espirituales lo que Dios ha prometido desde la eternidad.
Entonces nosotros no podemos, aleluya, creer que Dios no hace. Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que lo que Él dice, Él lo cumple. Pero la fe se tiene que mantener, gloria a Dios. A veces pasan 5 años y eso que estamos esperando en fe no ha llegado. A veces pasan 10 años y eso, gloria a Jesús, que estamos esperando no ha llegado. Pasan 15 años, pasan 20, 30, 40, gloria a Dios. Entonces por eso tú vas a perder tu fe. Mi fe no puede menguar, gloria a Jesús. Mientras más años yo le sirva al Señor, usted también, mi fe tiene que ir aumentando, tiene que crecer. Oh, gloria a Dios, y creer en las promesas de lo que dijo Jesús. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada. Nada de lo que usted pueda pensar, o yo también, o cualquier ser humano en la tierra, no hay nada que Él no pueda realizar, porque Él es el Dios poderoso. Él es el Dios omnipresente, el omnipotente, tiene poder y autoridad para hacer las cosas como Él diga. Decimos amén. En este día pídale al Señor ahí desde ahora: Señor, dame más fe. Si tengo, dame más. Y si está menguando, dígale: Señor, ayúdame en este día para levantarme en el nombre de Jesús, creerte en fe por las promesas que hay en tu palabra. Usted tiene que hablar con Dios. Usted tiene que pedirle a Dios. Nosotros oramos los unos por los otros. Eso es bíblico, porque dice la palabra orar los unos por los otros. Pero usted tiene que pedir, usted tiene que abrir su boca. Usted tiene que ir al trono de la gloria y humillarse y postrarse y decirle: Señor, esta fe mía está menguando, se está bajando. Ayúdame, Jesucristo. Y el Señor en su misericordia nos da fe. Glorificamos al Señor. Así que en este día estamos hablando de la fe. Pero acuérdense que esto es bien importante. No hay nada imposible que nuestro Dios no pueda hacer. Esa palabra imposible, que muchas veces dentro del pueblo de Dios se usa, esa palabra hay que quitarla de nuestro vocabulario. La palabra que se tiene que poner en nuestros vocabularios de en adelante en la boca, en la voz, es: todo es posible para Dios. Si tú puedes creer, todo es posible para Dios. Acuérdense que el libro de Proverbios habla, amén, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama de ella come de sus frutos. Según lo que tú hablas o lo que tú crees, es lo que puedes recibir. Pero si tú en el nombre de Jesús dices: Señor, yo te creo, yo creo que va a hacer eso, yo creo y tengo fe. Lo que pasa es que no nos podemos desesperar, porque Dios en su tiempo nos va a dar, aleluya, eso que Él ha prometido. Pero también la fe hay que mantenerla activa. Glorificamos al Señor. No hay nada imposible para Dios, ¿verdad que sí? A Dios le agrada nuestra fe. A Dios le agrada que el pueblo tenga fe. A Dios le agrada que se predique de la fe, que se le enseñe de la fe, aleluya, a otros, aleluya, que están sin fe, sin esperanza y sin amor. Entonces nosotros tenemos que ser un pueblo, otros hermanos, que Dios nos use para predicar de la fe. Decimos amén. Lo imposible del hombre, lo que el hombre ve imposible por todas partes, por todos lados, es posible para Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted me oyó bien? Lo que usted y yo, hasta yo veo imposible, porque somos humanos y nos pasa todo, es posible para el Dios de Israel. Que una persona se convierta a Cristo, un familiar, un amigo que está perdido en el mundo, en cuantas cosas, deleites y placeres que a Dios no le agradan. Hay gente que cree que es imposible que esa persona venga a los pies de Cristo. Pero para el Dios que le servimos es posible. Porque lo que usted y yo a veces no miramos, muchas veces Dios en la parte de él espiritual, que es la más importante de nuestra vida, ya le está viendo una persona, un ministro, una gente de Dios en esa persona. Eso se llama fe. Entonces yo tengo que empezar a ver la gente en el nombre de Jesús, aleluya, que en esa persona Dios va a hacer algo grande en fe. Que Dios la llamó para verlo, lo voy a ver, y todo es en fe. Glorificamos al Señor. Dígale a su hermano: nada es imposible para Dios. Así mismo es. Porque Él tiene todo el poder. Denle un aplauso al Dios eterno. Él tiene todo el poder. Gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. La palabra imposible en el hebreo se pronuncia, se escribe Danunateo, con acento en la O. Y esa palabra imposible en el hebreo, Adunateo, la voy a decir aún un poco mejor porque no hablamos el hebreo ni el griego, ¿verdad? Pero buscamos información de las palabras. Amén. Y esa palabra imposible, oigan lo que significa. Cuando una persona
a un cristiano, aunque a veces no lo diga, pero piensa, es imposible, eso no va a pasar. Entonces cuando una persona está pensando eso, atiéndame bien, está pensando en que Dios no lo puede hacer. Cuando una persona está pensando en que eso es imposible, que no va a suceder, en la palabra hebreo, está pensando que no va a ocurrir. A la misma vez está pensando que eso que está esperando, oiga bien, no se va a realizar. Porque por eso la Biblia especifica en Lucas 1:37, no hay nada imposible para Dios. Entonces, si no hay nada imposible para Dios, aleluya, y lo creemos, entonces tenemos que saber que Dios todo en su poder lo realiza, que Dios todo en su poder lo hace. Cuando se está hablando de la palabra imposible, es decir, se está diciendo que que es algo que aunque sea difícil, se va a cumplir. Aunque veamos todos los obstáculos, aunque veamos las cosas, aleluya, eso se va a cumplir porque Dios tiene poder y tú y yo tenemos fe. Denle el aplauso al Señor, aleluya. No hay nada imposible. No hay nada imposible para el Dios de Israel. No hay nada que Él no pueda hacer, aleluya. Por eso creemos en las palabras y en las promesas de Dios. Así que hay que ya dejar de decir eso, de que es imposible. No, Dios todo lo puede. El Dios del universo, el Dios eterno. Y vemos los milagros y todavía seguiremos viendo las grandezas de Dios en nuestras vidas. Glorificamos al Señor. Vamos al libro de Habacuc. Aleluya. Habacuc, su capítulo 2. Recibe la gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y en este día tenemos que decirle al Señor, Señor, necesito tener más fe. Ayúdame, Jesús. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y hablar con el Santo de Israel. Decimos amén. Habacuc, me indican con un amén su capítulo 2. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos todo? Habacuc capítulo 2. Miren la oración de Habacuc. Pero Dios respondió. Y voy a empezar en el versículo 1. Amén. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. Y qué de responder tocante a mi queja. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Dice su versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará. ¿Hacia dónde? Hacia el fin. Y dice que, y no mentirá. Y aunque tardare, ¿qué dice la palabra ahí? Que dice, espéralo, eso es fe. Dios le está hablando a Habacuc cuando lo respondió. Y esta conversación es preciosa. Pero Dios le dijo, ¿quién fue que le dijo? El mismo Jehová. Espéralo. Entonces cuando estamos esperando algo, le estamos esperando en fe. Cuando estamos esperando algo, estamos esperando eso, creyendo que ya Dios lo hizo. Porque le está diciendo a Habacuc que espéralo. Entonces, ¿qué me está diciendo la Biblia? Bendito sea el Señor, que yo no me puedo desesperar, ni usted tampoco. No podemos desesperarnos cuando Dios no ha dado lo que ha prometido. No es porque no lo vaya a hacer, porque Él todo lo puede. Es que mi fe yo tengo que poderla trabajar, creer en Dios, pero tengo que esperar en el tiempo de que le dijo a Habacuc, espéralo. Es decir, yo le digo a Habacuc, espéralo porque va a suceder. Y Dios le dice a la iglesia de Cristo, aleluya, espéralo porque va a suceder. Espéralo porque va a pasar. Espéralo porque va a venir. Espéralo porque te lo voy a dar. Y espéralo porque tú tienes que creer en las promesas que he entregado a ti, gloria a Dios, desde antes de la predestinación. Espéralo. Gloria a Jesús, aleluya. Adoramos al Señor. Bendito es el Señor. Espéralo, le dijo Dios a Habacuc. Y nos dice en este día nosotros también, a su pueblo, a su iglesia, aún al que no conoce al Señor, aleluya. Dios quiere que la gente que no conozca de Cristo venga a los caminos de Jesús por el poder de su Santo Espíritu, pero que también vengan en fe. Glorificamos al Señor. Y le dijo, espéralo, porque sin duda que vendrá, ¿verdad que sí? Y no tardará. Ahí está la respuesta. Sin duda, ¿por qué dudamos? ¿Por qué el pueblo de Dios duda tanto? ¿Por qué el pueblo de Dios está siempre dentro de una duda y una duda y una duda? Y uno habla con personas que le sirven al Señor y esa duda, eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que creamos lo que Él dice en la palabra. ¿Nos estamos entendiendo? Está en la
Decimos amén. Entonces va a venir, va a llegar. Lo que estamos pidiendo en el tiempo de Dios va a venir. No tardará. Decimos amén. Y cuando Dios habla de esa palabra, gloria a Jesús, es que podemos entender las promesas que ya Dios ha establecido. Le hace por favor usted el versículo 4. Gloria a Jesús. Que no se le olvide ese versículo, porque a mí hace años lo leí y nunca se me ha olvidado, se me va a olvidar. Pero antes de darle esa palabra en el versículo 4, mire todo lo que Dios le dijo a Habacuc. Espéralo, no tardará. La promesa que te he dado, escríbela, porque va a llegar. Y entonces ahí es que Dios le dice en el versículo 4 a Habacuc, y te dice a ti y le dice a la iglesia de Cristo en este día: he aquí que aquel cuya alma, que es el alma del ser viviente, del ser humano, cuya alma no es recta, se enorgullece, más ¿quién? El justo. Nosotros, los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, más el justo por su fe. ¿Qué va a pasar? Vivirá. Entonces hay que tener fe. Hay que tener fe. Hay que creerle a Dios. Glorificamos al Señor. Lo que pasa es que usted y yo a veces queremos hacer las cosas a nuestra forma, a la prisa, a la forma que pensamos, y no es esa forma. Esa es la forma de Dios, y caminando en la fe. ¿Nos estamos entendiendo? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Glorificamos al Señor. Entonces tenemos que vivir ¿en qué? En fe. La fe no es por lo que tenemos en el momento. De tener todos vamos a tener iglesia. No es por lo que tenga en la mano en el momento que voy a decir: ah, sí, mira, ya Dios me la entregó. No, no es así. Esa no es la fe. La fe es que no tienes, te doy un ejemplo de la mano, pero casi siempre las cosas no las entregan en las manos, ¿verdad que sí? O un papel que tú vayas a firmar, una carta, una bendición que ya está por ahí llegando, gloria a Jesús, una llave que el Señor nos vaya a entregar. Decimos amén. Lo que Dios quiere hacer, las peticiones que tengamos, lo que estamos esperando. Y hago las manos porque las manos, todos reciben, pero las manos son puestas para recibir. Y eso que te van a entregar en la mano, gloria a Jesús, que nos van a entregar en la mano, no está, Señor, no lo estoy viendo, pero tengo fe de que va a llegar. No ha llegado a mi mano, pero tengo fe de que ya lo recibí en el nombre de Jesús. Tengo fe, Señor, de que tú estás obrando. Tengo fe, Dios mío, de que tú estás haciendo la obra. Aleluya. Entonces empiece usted a trabajar con su fe, porque la palabra de Dios es poderosa. Decimos amén. Es decir, que la fe no es lo que estoy viendo en el momento, porque de ver todos vemos. Amén. La fe es, aleluya, que aunque mis ojos, vamos a decir los ojos carnales, los ojos que uno tiene, no está viendo, pero en el área espiritual sabemos que ya Dios está trabajando con nosotros y en esa fe. Decimos amén. Lo más lindo es usted decirle a una persona: yo tengo una petición delante del Señor, pero yo le creo a Dios. No ha llegado todavía, pero yo sé que está. Eso es fe. Eso es fe. Muchos, ya tengo, sí, así cualquiera tiene fe. Eso es lo que dice la palabra. Y eso lo vamos a probar en el libro de Hebreos, que todos conocemos ese versículo, y muy favorito de nosotros, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Muy fácil creer cuando se tienen las cosas en las manos. Pero cuando no están, eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Cuando no hay nada. Cuando dice: Señor, pero esta petición, tantos años, pero ¿dónde es que está? Y el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad?, a tener fe. ¿Por qué? Porque también eso es un don del Espíritu Santo. Glorificamos al Señor. La fe, gloria al Señor. Uno a veces en ese momento uno tiene que tener la seguridad, esa seguridad de que ya eso está en el nombre de Jesús. Hay que tener esa seguridad. Entonces, cuando uno le da testimonio a la gente, me gusta hablar con gente, yo lo digo públicamente, a mí me encanta hablar con gente que tenga fe. Porque yo he aprendido por la Biblia de años a tener fe. Y la gloria del Señor por la Biblia y por pastores que en gloria del Señor, pastores, hombres y mujeres de Dios que me guiaron en este camino. Primero Dios, su Santo Espíritu, y por la Biblia ellos me enseñaron a tener fe. Entonces yo te estoy trayendo la palabra para la gloria del Señor, porque dice, aleluya, que tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. ¿Verdad que sí? Pues entonces yo te predico por la Biblia, aleluya, lo que el Espíritu Santo me ha enseñado, y lo que esos hombres y esas mujeres de Dios, esos pastores que Dios puso al lado mío, hombres integrados, consagrados, me enseñaron que en la Biblia hay una palabra que se llama fe, y que tengo que creerla y tengo que vivirla. Denle el aplauso a Cristo y aprenda a tener fe de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Hay que tener fe, hay que tener fe y hay que tener fe. ¿Verdad que sí? Cuando la gente le venga a hablar,
no va a pasar. Tú le dices, no, sí va a pasar porque Dios tiene poder. Sí va a pasar porque Dios tiene poder. Nos sometemos siempre a la voluntad de Jesús. Nada se puede hacer conforme que no sea la voluntad de Dios. Pero Dios está hablando de nuestra fe. Entonces, si Dios por su palabra está hablando de nuestra fe, entonces eso me deja a mí decir, aleluya, que la fe yo tengo que pedirle al Señor que me la dé y que me ayude. Adoramos al Señor. Pasan situaciones, pasan circunstancias que a veces a la gente le sucede. Y la fe muchas veces, como he hablado con personas, me está menguando mi fe. No. Tienes que subirla poquito a poco. Vamos a orar. Busca de Dios. Lee la palabra. Glorificamos al Señor. Todo es que la fe. ¿Cuál es el tema hoy? La fe. Pero no tenemos que acordar la palabra que le dije. Nada es imposible para Dios. Decimos amén. La fe. Por eso el libro de 2 de Corintios capítulo 5 es muy lindo. Es una oración, vamos a decir, no pequeña porque toda la Biblia es importante. Pero dice que andamos ¿por qué? Por fe, no por vista. Eso es de la Biblia. Que hay que andar por fe. Caminar por fe, gloria a Jesús. La fe en el griego es pistis. Eso es lo que significa la fe. Y de eso es que te estoy hablando en este día, del pistis, en el griego, de esa palabra. Y la palabra pistis, que es fieles o es fidelidad, gloria a Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir cada día. Glorificamos al Señor. Es decir, que la fe, aunque Dios usa hombres y mujeres de Dios, como lo he dicho, para enseñarnos por la palabra, para guiarnos después de su Santo Espíritu, primero la presencia de Dios, y guiarnos por esa palabra a recibir, a tener esa fe. Pero la fe no te la da el hombre. Tú no me das fe a mí, ni yo te la doy a ti. La fe me la da el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay que glorificar al Espíritu Santo de Dios. Por eso hay que amar al Espíritu Santo de Dios. Por eso hay que buscar presencia del Santo Espíritu de Dios. Por eso hay que creer, gloria a Dios, que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad del Dios Trino. Por eso hay que creer que el Espíritu Santo es que nos guía ya a la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Porque tú le puedes predicar a una gente años, ten fe. Y la persona pasa años y está igual incrédulo. Pero cuando se le ora al Señor en el nombre de Jesús y se le dice, cree, espera, porque el Espíritu Santo te va a dar esa fe. Adoramos al Señor. Ese pistis que le hablan en el griego, esa palabra tan linda, gloria a Jesús, es la que en este día que tengo que activar en mi vida. Es un regalo del Espíritu Santo. En Gálatas, en su capítulo 5, versículo 22, no hay que buscarlo, pero es muy conocido. Y ahí está, habla del fruto del Espíritu Santo. Y en ese fruto del Espíritu Santo está la fe. Hay que tener fe. La Biblia está llena de la fe. Glorificamos al Señor. Y en 1 de Corintios, su capítulo 12, ¿verdad que sí? Habla de qué? De los dones. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Un don es un regalo. No merecemos nada, es la misericordia y el amor de Jesús. Pero están esos dones. Y entre esos dones que hay, está la fe. Entonces, podemos pedir también y decirle, Señor, dame fe. Porque hay dones de lengua, de interpretaciones de lengua, de sanidad. Pero hay que pedirle al Señor que nos dé ¿qué? Fe. Dile al Señor en este día, dame fe. Y si la tengo, dámela, auméntamela. Si tengo, dame cada día más. Y si estoy pasando por un proceso, aleluya, sea la persona que ve ese mensaje, que esté aquí en la iglesia, en otros lugares, aleluya, sí, que en el nombre de Jesús tú creas, aleluya, que la palabra que Dios ha dejado es para todo el mundo, aleluya. Levanta tu fe en este día, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. La palabra fe, qué linda. Si alguien habló mucho de la fe, fue nuestro Rey y Salvador Jesús de Nazaret. Para mí es el ejemplo por excelencia, y para usted también, ¿verdad que sí? Y todos los versículos son precisos, pero lo que dijo mi Señor Jesucristo, vamos para la Biblia, que es donde se prueba lo que se predica, la palabra de Dios. Así que nada es imposible para nuestro Dios. El libro de Marcos, vamos al libro de Marcos. Alabanzas al Señor, gloria a Jesús. Yo le busco unos cuantos versículos, según el Espíritu Santo también me permita predicar, porque me tengo que someter al Espíritu de Dios. Amén. Marcos capítulo 9, lo tenemos todo. Vamos a buscarlo, gloria a Jesús. Y aquí en este pasaje bíblico, gloria a Dios, le trajeron al Señor Jesús, no lo vamos a leer todo porque es un poquito extenso, pero le trajeron a Jesús un muchacho endemoniado. La gente hoy en día, muchas personas no quieren creer. Sí, eso es bíblico.
Hay gente que están endemoniadas. Pero para eso, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder. Decimos amén. La sangre de Cristo tiene poder para libertar a las personas que estén endemoniadas. Y para eso, gloria a Dios, ha establecido de una iglesia que tenga misericordia de la gente. Y que oremos en el nombre de Jesús para que esas personas puedan ser desencadenadas de esos ataques que tienen. Glorificamos al Señor. Y a Jesucristo en este pasaje bíblico, en el capítulo 14, le trajeron un muchacho que estaba endemoniado. Dice su versículo 14, ¿estamos todos ahí? No lo voy a leer completo, pero dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos, como siempre los escribas, santo. Versículo 5, y enseguida toda la gente viéndoles asombró, y corriendo a él, les saludaron. Él, Jesús, les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, oiga bien esto, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, santo, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó con los discípulos? No pudieron. Es decir, este hombre estaba desesperado porque este hijo estaba endemoniado. Y ya lo hemos leído en la Biblia, lo pueden leer en su casa con más tiempo. Y estaban disputados los escribas y los trajo a los discípulos. Pero dice el mismo padre del muchacho, aleluya, que estaba endemoniado, que los discípulos no pudieron. ¿Verdad que sí? Y el versículo 19 dice, lean usted, y respondió él, les dijo: oh generación, usted vio la palabra que dijo Jesús. Y la gente se ofende cuando uno predica estas cosas. ¿Por qué me tengo que ofender si la Biblia habla la verdad? Si la Biblia lo que dice es para corregirme, para enderezarme, para enseñarme y para que yo aprenda. Miren la palabra que Jesús dijo. ¿Le dijo qué? Generación incrédula. Eso es lo que está pasando, que la gente no quiere creer. La gente no quiere creer. Estoy hablando de gente de Dios, gente que está metida con Dios. Y no estoy generalizando, pero han pasado experiencias con personas que dicen llamarse ser cristianos, leyendo la Biblia, y no tienen fe. Y tenemos que pedir al Señor: ayúdame con esa fe. Y eso fue lo que le dijo Jesucristo. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Jesús mandó a buscar al muchacho, ¿verdad que sí? Pero no lo vamos a leer completo. Dice el versículo 22, mira el versículo 22 ahí mismo. Y muchas veces le echan el fuego, eso es al muchacho que estaba endemoniado, la experiencia que estaba pasando, y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, oiga lo que pidió el Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces en el versículo 23 es que Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eso es fe. Eso es creerle a Dios. Le dijo Jesús al muchacho: si tú puedes creer, al que cree de que él puede ser sano, todo es posible. Entonces en este día hay que creer que todo es posible al que cree, al que le cree a Dios, al que le cree a la palabra que Dios ya nos ha regalado, porque nos la ha entregado para nosotros. Glorificamos al Señor. Así que todo es posible si puedes creer. Hay una alabanza de mis tiempos bien linda que dice: se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Todo es posible si puedes creer. Es en el nombre de Jesús. Adoramos al Señor. Cuando una persona está menguando la fe, o la fe se le está debilitando porque pasa por situaciones y cosas que pasan, léale la Biblia, búsquele la palabra de Dios, enséñale los versículos. Para eso se predica, para eso se hacen anotaciones, para cuando usted aprende, usted le enseña a otro. Gloria a Jesús. Glorificamos al Señor. Dios es bueno. Amén, gloria a Jesús. Para pedir al Señor que nos ayude. Vamos al libro de Hebreos, su capítulo 11, gloria a Jesús. Hebreos. Alma mía, alaba a Jehová, gloria a Dios. Poderoso Jesús. Y cuando creemos, aleluya, que Dios nos ayuda. Búsquese Hebreos capítulo 11, lo tenemos todo. Léalo, por favor.
A todos nos gusta este versículo. A la iglesia de Cristo en general nos encanta este versículo. Es muy conocido, muy predicado. Es muy ministrado dentro del pueblo de Dios. Es decir, fue la fe. Y esa fe es la que nosotros en este día estamos hablando. ¿Verdad que sí? Aquí hay muchos hombres, los héroes de la fe, que agradaron a Dios, que tuvieron testimonio de su fe. Y nosotros tenemos que tener testimonio de nuestra fe. Testificarle a la gente, que cuando la gente para la gloria de Dios hable de uno, cuando la gente para la gloria del Señor diga de uno, y cuando la gente diga, mira, ese hermano, esa hermana tiene fe. Ese hermano, esa hermana, tú puedes hablar con él porque tiene fe, porque cree en la palabra de Dios. Porque ellos alcanzaron testimonio, dice la Biblia, por lo que hicieron, por lo que creyeron. Decimos amén. Y está diciendo que es la certeza de que, de lo que se espera. Pero hay una convicción de que estamos viendo, aleluya, que ya eso está sucediendo en el ámbito espiritual. Porque ya Dios lo dijo. Y cuando Dios lo dice, aleluya, y Dios lo manda a la tierra para cumplirlo, ya está hecho. Eso no lo puede detener nadie, gloria a Jesús. Pero ahí la parte suya y mía es creerle a Dios. Aleluya. Yo me voy a morir, aleluya, algún día me voy a la presencia de Dios en fe. Hay que irse en fe, porque por eso a veces pasa que la gente lleva muchos años en el evangelio y situaciones y circunstancias que pasan, a veces no, eso sí va a pasar. ¿Cómo va a ser? Si el mismo Dios que tú conoces hace 40, 50, 30, 25 años, 100 años, santo, vamos a llegar allá, ¿verdad que sí? Es el mismo Dios de los siglos de los siglos. Aleluya. Él permanece fiel. Entonces esa fidelidad, ese pistis, tiene que permanecer en los hijos de Dios. Adoramos al Señor. Gloria a Dios. Y está diciendo, aleluya, la Biblia habla de la certeza. Está hablando aquí la palabra de la certeza. La certeza es la confianza. La certeza es la sustancia. Oiga lo que está diciendo, esa es la palabra certeza. Es decir, la fe es pues la certeza, la fe es la certeza, la confianza. La fe es la sustancia. La fe es un soporte cuando está hablando de la certeza. Y está hablando de que la fe se espera en convicción de lo que ya viene. Esa es la certeza. ¿Verdad que sí? Es una garantía de que ya Dios lo entregó. Ya Dios lo dio. Y lo más lindo cuando uno le cree a Dios en fe. Eso, para gloria del Señor, esos son los testimonios. Entonces la gente puede decir, sí, es verdad, lo dijo antes de que lo tuviera porque tenía y tiene fe. Glorificamos al Señor. Esa es la fe. ¿Cuántos en este día necesitan fe? Yo necesito más fe cada día. Levante la mano al cielo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y dígale, Señor, dame fe. Aumenta mi fe. Gloria a Jesús. Necesito tener fe en este camino para que Dios realice los milagros. Gloria a Dios. Para que Dios, todo lo que ha prometido en fe, con su poder, Dios lo va a cumplir. Den un aplauso al Rey. Gloria a Jesús. Hay que esperar porque viene en el nombre de Jesús. Es una firmeza. Es decir, es una firmeza, una certeza de que ya está. Entonces está hablando, ya le dije de la certeza, pero está hablando de lo que se espera. Y habla de qué? De la convicción. Es decir, que esa convicción es una demostración. Esa convicción es algo que está interno, que a veces tú no lo puedes explicar con palabras, pero el Espíritu Santo de Dios conoce que esa convicción en ti está y que eso se va a realizar. Porque lo que la gente no puede ver, gloria a Dios, en lo interno, el Espíritu Santo conoce que tú tienes fe en eso que le has pedido, le hemos pedido a Dios y que va a ser realizado en su tiempo. Esa convicción de lo que le he pedido en el nombre de Jesús viene, en el nombre poderoso de Jesús viene, porque viene. Alabado sea Jehová de los ejércitos. Va a llegar, gloria a Dios, va a llegar. Va a llegar lo que Dios prometió y lo que Dios dijo y lo que estamos esperando. Adoramos al Señor. Es decir, que la fe le agrada a Dios. La fe le agrada a Dios. Eso está en la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a leerlo. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que tener fe, porque eso le agrada a Dios, que su pueblo le crea a su palabra poderosa, eterna, su palabra preciosa, su palabra viva y eficaz. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Vamos a leer, lea por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Es decir, que sin fe ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Lo está diciendo la Biblia. Entonces, para yo agradar a Dios y usted agradar a Dios, usted tiene que tener fe. Esto no es obligado, esto es por amor. Y el que quiera tenerla, porque Cristo es el caballero de la cruz, Él no obliga a nadie. Pero la Biblia me está diciendo, donde estamos leyendo, que sin fe es imposible. ¿Y qué estamos hablando? Al principio dijimos en Lucas capítulo 1, versículo 37, que nada es imposible para Dios. Y aquí está diciendo que es imposible, que si tú y yo no tenemos fe, no vamos a agradar a Dios. Por eso hay que decirle a la gente que aumente su fe. Uno mismo, para la gloria del Señor, el Espíritu Santo ayuda a uno a esa fe que es un regalo del Espíritu Santo. Y hay gente que le quieren venir a uno a pagar su fe. Tú le dices, vamos a hacer esto para Dios. Ay, no se puede. Ahí hay un problema. Porque todo lo que sea para Dios sí se puede hacer. Porque es para que el nombre de Dios sea glorificado. Es para que la obra de Dios sea dada. ¿Cómo vamos a orar con una gente cristiana, un hermano en Cristo? Aleluya. Gloria a Dios. Y se quieren realizar proyectos dentro de las iglesias de Dios. Metas que Dios da a los pastores. Y aún dentro, hermanos dentro de las iglesias. Para trabajar para Dios. Para que la gloria de Dios siga creciendo. Y para que su gloria, Dios usa a todo el mundo. Porque ese es el propósito. Y a veces tú te le acercas a un hermano. Mira, para hacer esto para Dios. Mira, Dios puso en mi corazón. Pero es que yo no sé si puede hacerlo. Ahí está el problema, porque no tienes fe. Porque tú no eres el que va a hacer. El que va a hacer en ti es el Espíritu Santo. Y la gente todavía no quiere entender que quien hace en nosotros el querer comer hacer se llama Dios. Tú y yo somos los que tenemos que estar dispuestos. Y todo ese caminar y esas metas y esos proyectos que Dios pone en los corazones dentro del pueblo, todo eso es en fe. Esta iglesia, y va a quedar grabado, aleluya, gloria a Dios. Esta iglesia, Casa de Misericordia de Stuart, se abrió en fe. Denle el aplauso a Dios. Porque me lo dijo Dios. Y aquellos hermanos que no conocen, amigos, que no me conocen, mi persona. Soy la pastora Daniel Carrasco, primera vez que hago un mensaje. Y quiero decirles que esta iglesia se abrió en fe, porque yo le creí a Dios. Empecé con 3 personas. No te voy a decir el grupo que hay, porque van a seguir llegando más. Pero es para si tú no tienes fe, si tú tienes un ministerio, y Dios te está mandando que abra un ministerio, amigo, pastor, ministro, y tienes 2, tienes 3, abre tu ministerio con fe, porque Dios te va a bendecir, porque Dios lo ha hecho conmigo. Pero yo le creí a Dios primeramente. Antes de que esta iglesia, yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo siento la gloria de Dios. Espíritu Santo de Dios. Yo le creí a Dios. Y le voy a seguir creyendo a Dios. A mí no me interesa lo que diga el hombre, lo que opine el hombre. A mí me interesa la opinión de Dios. Yo me someto si me tengo que someter por la Biblia. Pero todo lo que sea en fe, para Dios hay que hacerlo, hay que realizarlo. Y aquí piden fe, claro, con unos hermanos que ahí siguieron, ¿verdad? Todos, con otras iglesias. Y por eso se ha abierto este ministerio. Y en el nombre de Jesús, en fe, este ministerio va a seguir abierto. Porque es en fe que estamos caminando. Es en fe que estamos viendo lo que Dios va a hacer. Decimos amén. Así que déjese esa incredulidad que tiene de que Dios no puede hacer dentro de su iglesia. Él sí puede hacer. Tú eres que tienes que aumentar tu fe en este día. Adora al Señor y un aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Todo lo que aquí tenemos, que Dios ha proveído, gloria a Dios, ha sido en fe. Hombres, mujeres que Dios ha usado, porque Dios usa a las personas y nos usa. Y es como esta iglesia ha estado establecida y todo lo que aquí se ha traído. No voy a entrar en muchos detalles. Para ver al Señor en fe y llegando al altar. Porque tienes que llegar al altar a postrarte, a orar o en tu casa y humillarte y creer en fe que Dios va a darte ese ministerio que ha llamado. Pero tienes que creer en fe. En fe. Lo primero en esta casa es la presencia de Dios. Eso fue lo primero que Dios me dijo cuando me mandó el ministerio. Mi presencia, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Te vas a ir en fe y las almas que sean salvas. Para eso que se abren las iglesias de Cristo. Amén. Entonces ahí está Hebreos 11:1. Y una palabra que Dios me dio cuando me mandó el ministerio en la fe fue la de Habacuc, donde acabamos de leer en su capítulo 2. Usted
de creerle a Dios. Es creerle a Dios. Y hay gente que quiere venir a pagarle la fe a uno. A mí no. Decimos amén. Así que aprenda a tener fe en este día. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, en el lenguaje de la Reina Valera sencilla. Dios habla hoy. Miren qué lindo es. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, oiga bien esto, para usted y yo acercarnos a Dios, tiene que creer que Él existe. ¿Nos estamos entendiendo? Aleluya. Y que recompensa a los que le buscan. ¿Quién ha visto a Dios? Usted contesta de usted mismo, porque todos sabemos la misma respuesta. Nadie. Solamente el unigénito. Denle un aplauso. Solamente el unigénito Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Ese se ha visto a Dios. ¿Verdad que sí? Gloria, gloria, gloria. El unigénito del Padre, nuestro Rey Salvador, el Mesías. Ese es el único que ha visto a Dios. Su cara, su rostro. Pero ¿qué hombre humano, díganme, usted ha visto a Dios? Nadie. Porque dice la Biblia que Moisés le veía cara a cara, pero que dice que lo que vio fue el resplandor de su gloria. Entonces está diciendo la Biblia en el lenguaje sencillo que cuando tú lo buscas y yo lo busco, como no lo estamos viendo físicamente como tú me estás viendo a mí o me vas a ver, y estoy viendo a los hermanos aquí, me estás viendo, pero cuando vamos a donde Dios no lo vemos. Pero en fe sabemos que Él existe. En fe sabemos que Él está vivo. En fe vamos a ver que Él no muere. Dios es inmutable. Y en fe sabemos que Él está en su trono de gloria. Por eso es que a Dios le agrada eso. Que cuando vayamos en el nombre de Jesús al trono de la gloria de Dios, vamos en fe. Qué lindo Jesús. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice. Me encantó. Usted búsquelo en su casa. Lenguaje sencillo de la Reina Valera, me encantó como lo dice. Muy lindo, aleluya. Que esa es la parte que me gusta. Uno tiene que creer que Él existe. Y de que existe, claro que sí. Por eso estamos usted y yo aquí, porque Él existe primero que usted y que yo. Aleluya. Te adoramos, Jesús, aleluya. Dios existe, Dios es real. Dios está vivo. Mi Cristo está vivo. Den el aplauso. Él está vivo y lo creemos en fe. Creemos en fe, aleluya. Que Dios lo levantó de entre los muertos con el poder de su Santo Espíritu. Oh, gloria a Dios. La tumba está vacía. Eso es fe, aleluya. Eso es creer en el poder de la palabra de Dios. Eso es fe. Eso es fe. Creer que esa tumba está vacía. ¿Dónde está muerta tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no has podido vencer al Cristo de la gloria. Así dijo el apóstol Pablo. Santo es el Señor. Eso es fe. Eso es fe. Yo tengo que ir a Israel. Y algún día, si Dios lo permite, en el nombre de Jesús, vamos a ir. ¿Verdad que sí? Dígame, vamos a ir a Israel. Aleluya, claro que sí. El pueblo de nuestro rey, la ciudad, el país, como lo queramos decir, donde nació ese Salvador precioso, Jesús de Nazaret. Su nombre lo dice, Jesús, el Salvador de la tierra. Amén. Y si vamos, pero no hay que ir, me refiero a que no hay que ir allá a la tumba a tocarla para saber, y creemos en fe, que Él fue levantado de los muertos con el poder de su Santo Espíritu. Aleluya. Qué lindo Jesús, aleluya. Precioso, ay Dios mío, muchos pasajes, aleluya, ¿qué eran? Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo. Mi alma alaba a Jesús. Primera de Timoteo, su capítulo 2, aleluya. Hay muchos pasajes de la fe lindo, precioso, ¿verdad? Pero los que el Señor me indicó, y esos son los que yo le traje en este día, para la gloria del Señor. Decimos amén. Primera de Timoteo, su capítulo 2, amén. Versículo 7. Dice su poderosa palabra. Para esto, el apóstol Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles. ¿Y después qué dice? ¿En qué? En fe y verdad. Mire el apóstol Pablo. ¿En fe y qué? Y verdad. Es decir, que fuimos ¿qué? Constituidos.
llamados para predicar al Señor Jesucristo y las nuevas de salvación, para predicar el poder de la palabra, pero es en fe. Podemos coger todos los institutos que cojamos y está bueno estudiarlo, institutos teológicos, ¿verdad? Pero todo esto es en fe. La fe tiene que estar trabajando en nosotros. Glorificamos al Señor. Es decir, que fue maestro de los gentiles, pero en fe lo mandó para predicar a nosotros los gentiles. Dele la gloria al Señor, demos la gloria al Señor, que los gentiles caímos, aleluya, y entramos en la promesa de la salvación. Primero por Cristo, y que usted el apóstol Pablo para que predicara a los gentiles. A usted y a mí que somos gentiles. Qué bendición tan grande, aleluya. Es que Dios no se olvida de nadie. Me gusta algo que dice Job. Bueno, son tantos versículos. Que Dios no desestima a nadie. A mí me fascina ese versículo. Dios no se olvida de nadie. Glorificamos al Señor. Y entonces eso está que fue constituido todo que en fe. Estamos colocados, cuando dice que estamos constituidos, estamos colocados, estamos puestos. Mírenme acá, mire, Dios nos puso, vamos a dar un ejemplo en este momento, en este canto, en este pedazo de tierra, a otros pastores, a otros amigos, a otros ministros para predicar. Aleluya. Dios nos puso, nos constituyó para colocarnos, pero todo eso es en la fe de que le creemos a Dios. Por eso dice que fue constituido, y usted y yo también somos parte de eso. Entonces, cuando Dios nos pone en un sitio, en un lugar, primero es la gracia de Cristo. Porque primero es la gracia de Cristo. Porque la gracia todo lo hace, el poder de la gracia. Amén, aleluya. La gracia de Jesús, solo la gracia de Jesús nos sostiene y nos mantiene. Dios mío, tengo que seguir, aleluya. ¿Verdad que sí? Entonces, por fe somos ¿qué? Constituidos, ¿verdad que sí? Y aparte somos colocados y somos designados para un propósito y para un llamado. ¿Cuántos tienen fe aquí? Amado al cielo, aleluya. Gloria a Jesús. Levante la mano al cielo. Dígale a Dios, yo tengo fe por tu palabra que está establecida. Y todo lo que tú dices, tú eres veraz. Entonces, como todos aquí tenemos fe, y los que van a ver este mensaje, vamos al libro de Mateo. Y vamos a leer en el libro de Mateo su capítulo 17. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Gloria al Señor. Venimos en este día a adorar al Rey de Gloria, a nuestro amado Salvador. Gloria a Dios. Mateo capítulo 17. Me digan con un amén cuando lo tengan, por favor. Amén. Vamos a buscarlo todos. Jesús de Nazaret. Su versículo 14. Amén. Léalo, por favor. Mateo capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al río, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, que es de la noche, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua. Gloria a Dios. Dice el versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondió Jesús y dijo, ¿qué dijo Jesús? Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo voy Ya yo se lo había leído anteriormente en otro versículo. Pero quiero ver para que usted vea cómo Dios trabajó con estos discípulos. Y quedó varias veces en los evangelios este pasaje bíblico. Léase el versículo 20, gloria a Jesús. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué le dijo Jesús? Y eso ya lo habíamos leído anteriormente. No, la palabra no se repite, la palabra es una confirmación. Por vuestra poca fe. Y hay gente que tiene poca fe en este día. Sí, gloria a Dios. Tienen bien poquita fe. Y si la palabra de Dios me está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces usted tiene que pedir fe en este día. Uno puede orar y ministrar, pero usted tiene que abrir su corazón para que esa fe penetre en su corazón, en su ser. ¿Verdad que sí? Entonces Cristo le dijo, ¿por qué? ¿Por vuestra qué? Y después le dijo, porque de cierto
pasará, nada os será imposible. Gloria a Jesús. Marque los versículos, apúntalo en un papel, en su celular, donde usted quiera. Amén. Para que usted entienda lo que es la fe en este día. Y el poder de creer y creer y tener fe. Y lo grande que es la fe en nuestras vidas. Glorificamos al Señor. Esa es la fe. El mismo Dios le dijo a ellos: por vuestra poca fe es que los milagros no suceden en la vida de las personas. Por la poca fe de la gente dentro del pueblo de Dios es que no reciben. Porque aquí estamos hablando de un muchacho lunático, pero hay otras cosas que se están pidiendo. Y entonces a veces se ora, pero Señor, pero no sé. No, oraste, Señor, en fe creo que ya está. Y aparte de vuestra poca fe, le dijo: porque de cierto os digo que si tuvieras fe, eso es para nosotros también. Iglesia, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, y una vez yo di un estudio bíblico acerca del granito de mostaza, es bien pequeñito así. Es una de las hortalizas más pequeñas y cuando crece se hace una de las más grandes. Pues esa es la fe. La fe empieza con un granito de mostaza. Miren que Dios en su misericordia no exige. Dios lo que dice es que nos enseña que por lo menos con un granito de mostaza tú empiezas y después va a empezar, eso va a ingresar hortaliza en la parte 1, va creciendo y espiritualmente esa fe va aumentando. Eso es lo que Cristo está diciendo en la Biblia. Entonces cuando se empieza con ese pequeño puntito, amén, de ese granito de mostaza, entonces por eso Cristo lo comparó con la hortaliza. ¿Entendemos ahora? Esa es que la fe. Entonces, como un grano de mostaza, dieres a este monte, es decir, tú le damos una orden al monte, al problema, a la situación. Pásate de aquí a allá, ¿y qué? Y se pasará. Y nada os será imposible. Es decir, nos está diciendo a nosotros, nada va a ser imposible. Si estás creyendo en eso que has pedido, siempre ponemos a nuestro Señor Jesús en nuestras peticiones. Por eso uno de los versículos en Lucas le dice: desarráigate. Y me decía, ese monte se tiene que desarraigar y entonces plantarlo en otro lugar, aleluya, porque eso es que la fe. En la fe vemos, aleluya, en Hebreos, en su capítulo, el capítulo 11 de Hebreos, conocemos todos esos hombres de fe. ¿Verdad que sí? Conocemos a Abel, a Gedeón, Moisés, gloria a Jesús, aleluya. Hay muchos, Rajala, Ramera, hay demasiados hombres, un montón de hombres que se hablan de la fe. Entonces en este día vamos a aumentar la fe. ¿Cuántas gente Jesús sanó y sigue sanando? Porque ellos creyeron en fe. La mujer de flujo de sangre vino a los pies de Jesús y tocó el borde del manto del maestro, fue en fe. La sirofenicia trajo su hija y también el Señor la sanó en fe. Y muchos versículos donde nuestro Señor Jesucristo habla acerca de la fe. Es decir, que la fe es la confianza, la obediencia y es la seguridad. Párese, póngase sobre sus pies. Y toda petición en el nombre de Jesús, hoy declaramos fe en esta casa. Y a los hermanos, todo hermano que este mensaje, gloria a Dios, que también su fe en este día, cuando vea, que oiga la palabra de Dios, esa fe cada día aumente. Vamos a hacer una oración. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos. Te adoramos, Jesús, alabamos tu presencia. Glorificamos tu nombre, Espíritu Santo. Dios mío, gracias por tu misericordia, por este día, por tu fidelidad. Presentamos, Señor, a tu pueblo, Dios mío. Nos presentamos cada uno de nosotros. Y a otros hermanos también, Señor, pastores también, iglesias. Enséñale a Jesús a que tengan fe, Dios mío, en tus promesas, en tus palabras, en lo que tú has declarado que nos vas a entregar en tu tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te pedimos, como pidieron los discípulos, aumentanos la fe. Aumentanos, Jesús, la fe a todos nosotros. La necesitamos. Gloria, gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Salva las almas, Jesús. Amén.